buenos días, buenas tardes, donde sea que te encuentres. Mi nombre es Elvis García y vamos a empezar una nueva serie de estudios para líderes de liderazgo del Centro Bíblico de Capacitación para Pastores y Líderes. Quiero hablarte un poquito, tenemos la introducción y algunas otras cosas que vamos a mencionar. Estos libros fueron escritos por el autor Dennis Mock, pastor de discipulado de la primera iglesia bautista de Atlanta, Georgia. Él servía en el equipo de pastor Charles Stanley, un pastor muy conocido, reconocido en todo el mundo. Y Dennis Mock escribió esta serie de libros viajando él a África. Vio los cientos de hombres que querían servir a Dios, pero la falta de un proceso de entrenamiento para ello. Así que él empezó a escribir estos libros, y esta serie de libros, el Centro Bíblico de Capacitación para Pastores y Líderes, ha sido traducido ahora a 40 idiomas. Y es un gozo para nosotros el poder comenzar esta clase de métodos de estudio bíblico y reglas de interpretación. Esto va a ser una introducción para técnicas y desarrollo de hábitos que muchas veces hemos dejado. Y no solamente, pero quiero decirte algo antes de comenzar. Estos estudios no son solamente para pastores o líderes, como algunos pensarán. Aunque están dirigidos a estos grupos, a estas personas, cada creyente debiera de buscar el crecer más en la palabra del Señor. Cada persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo encuentra que en la palabra de Dios realmente se encuentra la vida, se encuentra la paz. Y allí es donde nosotros comenzamos nuestra premisa para este estudio, con la palabra de Dios. Así que quiero avanzar en algunas cosas que tú y yo vamos a estar viendo, y quiero decirte que esto nos va a ir ayudando para que podamos crecer más en el conocimiento y la palabra del Señor, y que podamos también aprender a estudiar, a interpretar la palabra. Así que estamos aquí hablamos un poquito acerca del autor, y vamos a hablar un poco acerca de los cursos. Déjame ir a la página adecuada, ¿verdad? Al bosquejo del curso, y lo tienes ahí en la pantalla, pero lo tienes también en tu libro. El bosquejo del curso está en la página 12, y podemos ver ahí qué es lo que vamos a estar estudiando en este trimestre aproximadamente: el poder de la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios, la responsabilidad de estudiar del pastor y del líder y de cada cristiano, la función que desempeña el Espíritu Santo en el estudio, actitudes requeridas para un estudio bíblico efectivo, verdades esenciales acerca de la Biblia, términos importantes en teología y definición. Y ahí tenemos esos términos: revelación, inspiración, inerrancia, autoridad, iluminación, interpretación y estudio sistemático. Vamos a estar hablando del procedimiento para el estudio bíblico sistemático o inductivo, que lo hemos enseñado mucho: observación, interpretación y aplicación. Algo muy importante que nosotros debemos de comprender. Vamos a hablar de estos 3 pasos en el estudio bíblico sistemático: observar el texto, ¿verdad? Realmente observar el texto, ¿verdad? Y interpretar el texto, ¿verdad? Y aplicar el texto. Y lo tenemos ahí en la página 12 y 13. Así que vamos a seguir adelante, y quiero decirte que estamos emocionados con que tú estés con nosotros, y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno a aprender hoy la clase. Yo quiero pedirte que tú tomes tu Biblia y busques este libro y subrayes los versículos que nosotros te vamos a indicar. Quiero que te tomes tiempo, y para empezar
quisiera preguntarte antes de empezar que contestaras la pregunta. ¿Por qué es necesario estudiar, no solo leer, pero por qué es necesario estudiar la Biblia en la vida de los creyentes? Yo quiero que tú contestes esa pregunta ahí donde estás, que te voltees con el que está a la par y le contestes rápidamente, no es una pregunta difícil o capciosa. ¿Por qué es importante que los cristianos estudien la palabra de Dios? Y escucha los términos que estoy usando. No estoy diciendo solo leer, pero estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué será importante? Contesten ahí. ¿Por qué será importante que los líderes estudien la palabra de Dios? ¿Por qué será importante que los pastores estudien la palabra de Dios? Es muy importante y vamos a ir viendo y aprendiendo. Así que cuando busquemos estas citas, abre tu Biblia. Y no estoy en contra de los métodos electrónicos, pero en diferentes, desde la llegada del iPad y de los teléfonos inteligentes, se han hecho estudios respecto a en cuál de los dos se aprende más. Algunos dicen que no hay problema leer en medios electrónicos, algunos dicen que no se retiene tanto, pero la mayoría de estudios científicos que he encontrado dicen que el ser humano aprende mejor cuando él toma un libro en la mano, lo lee, entre más usa sus sentidos, más él aprende y recibe conocimiento. Yo lo he dicho una y otra vez, los sentidos son las ventanas del alma y del conocimiento. Entonces tú tomas un libro, lo subrayas, lo lees, y entre más tú usas tus sentidos, más vas a aprender el mensaje. Y a veces eso no es posible en medios electrónicos. Así que vayamos de lleno a la Biblia y vamos a ir ahí a la introducción, ¿verdad?, de esta clase. Al punto A, el poder de la palabra de Dios. Y si tienes tu Biblia conmigo, vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 55, de los versículos 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Búscalo en tu Biblia y subráyalo. Isaías 56, 10 al 11. Y mientras tú lo buscas y los empiezas a subrayar, quiero leértelo de la versión Reina Valera 1960. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10 al 11. Qué versículo tan poderoso. Dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No va a volver a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Y será prosperada para aquello de la cual Él ha enviado. Oh, amado hermano, líder cristiano que estás escuchando, la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Nuestros consejos, nuestro conocimiento humano, nuestros buenos deseos, ¿sabes?, no se comparan, no sirven a la par de la palabra. Amado hermano, cuando una persona viene contigo a contarte sus problemas, sus dificultades, ojalá que tú estés listo para darle la palabra, porque eso va a germinar, porque eso va a dar fruto. Yo puedo darle un buen consejo a alguien, pero el consejo de la palabra va a ser lo mejor que le puedo dar. Y usa el ejemplo, amado hermano, ahí de la siembra, ¿verdad? Entonces Isaías 55, 10 al 11 nos dice que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Por eso tú y yo debemos aprenderla. Por eso tú y yo debemos estudiarla. Por eso tú y yo debemos conocerla. ¿Cuánto? Nunca debemos cansarnos de aprender de la palabra. ¿Por qué? Porque es un libro vivo, porque tiene poder, porque no son solo letras, amado hermano, es vida y cambia las vidas de las personas. No va a regresar vacía nunca. Dale la palabra a tus familiares, dale la palabra a tus amigos, dale la palabra a los que te escuchan. No, el mundo no necesita mi opinión, el mundo no necesita mis ideas, el mundo no necesita lo que yo creo, lo que yo pienso. El mundo necesita la palabra de Dios. Y si seguimos adelante en nuestro bosquejo, entonces vemos ahí que tenemos otra cita ahí. Primera Tesalonicenses 2:13.
Y si vamos a la Biblia también a 1 Tesalonicenses 2:13, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y acompáñame ahí a ver. Y 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué versículo tan increíble. No cesamos de agradecer a Dios, dice aquí el autor, de que cuando una persona recibe la palabra, no es palabra de hombres. Amado hermano, por eso estamos en esta clase de métodos de estudio bíblico y de reglas de interpretación. Es importante que tú y yo aprendamos a interpretar la Biblia. Es importante que tú y yo aprendamos a conocer la Biblia. Amado hermano, las sectas en nuestros países están creciendo tanto porque la gente no quiere aprender, porque la gente no quiere leer la Biblia, porque la gente no quiere estudiar. Quiero decirte, amado hermano, amigo, que esa fue la bandera que traían los españoles cuando venían a conquistar América. Ellos se dijeron unos a otros: no enseñen a leer ni a escribir a los indígenas, porque en el momento que ellos aprendan a leer y escribir, van a querer su libertad. Sabes, un autor inglés dijo, knowledge is power. Conocimiento es poder. Y cuando tú aprendes el mayor conocimiento en la historia de la humanidad, la palabra de Dios, vas a tener un poder, y lo vamos a ver más adelante en una de las palabras que vamos a estudiar. Amado hermano, dice, la recibiste no como palabra de hombre, dice Tesalonicenses, sino es verdad que es la palabra de Dios. Y esta palabra actúa. Hermano, esta palabra actúa. Por eso la Biblia tiene poder. Por eso tú debes enseñar palabra de Dios. Por eso tú debes de discipular usando la palabra de Dios. Por eso tú debes de aconsejar usando la palabra de Dios. Amado hermano, todo lo que nosotros tenemos como seres humanos no se compara a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y si seguimos ahí en nuestro estudio, en nuestras hojas, en nuestro bosquejo, dice, la palabra de Dios tiene poder inherente para llevar a cabo los deseos de Dios. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene, la palabra inherente significa un poder que está ahí entrelazado, un poder que es automático, un poder que es natural. La palabra de Dios tiene el poder natural para llevar a cabo los deseos de Dios. La palabra de Dios tiene un poder inherente, natural, está ahí. Amado hermano, hay poder en este libro. Créelo. Si tú lo crees y te convences, amado hermano, nunca más vas a ver este libro igual. Nunca más lo vas a tirar atrás del carro. Nunca más lo vas a dejar empolvarse en tu casa. Si tú hoy entiendes y crees que la palabra de Dios tiene un poder natural para llevar a cabo los deseos de Dios, amado hermano, tú lo vas a abrir, porque aquí van a estar los deseos, las guías, todo lo que Dios quiere para tu vida va a estar aquí. Y en primer lugar, amado hermano, el primer deseo de Dios es convertir al que no cree, convertir al incrédulo. Dice ahí en tus hojas, la palabra de Dios es la semilla que produce vida nueva. Otra vez, la palabra de Dios es la semilla que produce vida nueva. Y quiero decirte que como tú tienes este estudio ahí, no podemos compartirlo electrónicamente, pero si tú deseas recibir una copia, nosotros podemos enviarte una copia de este libro. En Estados Unidos vale como $6 o $7, ¿verdad? Aproximadamente. En Latinoamérica es un poco más barato, es más accesible. Pero si tú deseas las notas, podemos enviarte este libro a nuestra dirección que vamos a incluir al final. La palabra de Dios es la semilla que produce vida nueva. Primera de Pedro 1:22 al 25. ¿Puedes ir conmigo ahí a la Biblia? Primera de Pedro 1:22 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 22 al 25. Búscalo y subráyalo rápidamente. Y dice la Biblia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, y lo tienes ahí en tu palabra, lo tienes ahí también en la pantalla. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible,
sino de incorruptible. ¿Por qué dice, hermano? ¿Por qué dice líder? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermano, la palabra de Dios es viva, y después que nosotros hayamos muerto y estemos con el Señor, la palabra del Señor va a permanecer, ¿cuándo dice? Para siempre. Porque como toda carne es hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tú quieres darle una buena herencia a tus hijos, dales palabra de Dios. Tú quieres darles a tus hijos una buena herencia, el dinero se va a acabar. Los estudios les van a servir y tienen que estudiar, pero más que cualquier conocimiento humano, lo que tú le puedes dar a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, es la palabra de Dios. Aparte del alimento físico, el alimento espiritual es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra permanece para siempre. Tú debes de creerlo, y estamos bombardeando esa mente para que hoy, terminando esta clase, tú puedas entender y decir: yo necesito aprender a estudiar, yo necesito aprender a escudriñar bien este libro, para que no vea cualquier video en las redes sociales y me confunda, para que no venga cualquier persona de alguna secta y me confunda. Yo debo de aprender a interpretar la Biblia en su contexto histórico, en su contexto literario, entre otras cosas, para que pueda, como dice la Escritura, enseñarla a otros, porque esta palabra permanece para siempre. Amado hermano, si seguimos en nuestro bosquejo ahí, ¿verdad? Dice: convertir al incrédulo. La palabra de Dios es la semilla que produce vida nueva. La Sagrada Escritura muestra a una persona cómo ser salva. Vayamos a 2 Timoteo 3:15. La Sagrada Escritura muestra a una persona cómo ser salva. 2 Timoteo 3:15. Y amado hermano, dice ahí: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría. Te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amado hermano, este versículo nos dice que los niños pueden entender la palabra de Dios. Muchas personas dicen: no, mira, a los niños no los incluyas porque ellos no saben todavía. No, hermano, no, hermana, no te confundas. No los eximas de estudiar la palabra. No los alejes de estar en la conversación de la palabra. Tú tienes que enseñarle a tus hijos. Debes de ir formando en ellos desde chiquitos. Dice aquí: desde la niñez has sabido, has entendido, has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que va a llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando nuestros hijos crecen, ellos van a tomar sus decisiones, pero si un padre o una madre cumple con enseñarles la palabra, déjame decirte, tú habrás hecho un buen trabajo con tus hijos. Si ellos después se pierden, si ellos después se van, déjame decirte, ellos van a regresar, porque como leíamos al principio en el libro de Isaías, la palabra de Dios no regresa vacía. Oh, amado hermano, este libro entonces es vivo. Este libro entonces nos da guías para poder enseñar, para que el incrédulo aprenda cómo ser salvo. Y aún los niños, dice ahí, amado hermano, pueden entender la palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Dice: es poder de Dios para salvación de todos los que creen. La palabra poder aquí tiene algunos significados en el idioma griego. Primero dice la palabra ahí en el estudio dunamis. Y esto significa, amado hermano, en nuestro idioma se usa a veces la transliteración de la palabra dínamo. Un dínamo, amado hermano, es un aparato que produce energía constantemente. También otra palabra que proviene de la palabra dunamis es la palabra dinamita. Cuando la Biblia habla de que hay poder en estas letras, quiero decirte, está diciendo lo correcto. No es un mero libro, no es nada más hojas, no es nada más papel escrito, no es un libro de filosofía griega, no es un libro de
de literatura inglesa o literatura americana. No es un libro antiguo solamente. Este libro tiene poder de salvación, de vida. Y tú y yo necesitamos estudiarla. Romanos 1:16, seguramente ya lo tienes. Y lo tenemos aquí en la pantalla. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dunamis, porque es dunamis de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis de Dios, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Crees tú que este libro tiene poder? Si tú lo creyeras, tú la leyeras todos los días. Si tú creyeras que este libro tiene poder, no lo dejarías. Si tú creyeras en el poder de la Escritura, tú estarías escudriñándola constantemente. Pero amado hermano, gloria a Dios, estamos en esta clase. Y gloria a Dios, estamos dando los pasos. Muchas personas dicen, yo sirvo a Dios, hago mucho. Y todo el día están haciendo muchas buenas obras por Dios. Pero no leen la Biblia. Y eso es como un carro que maneja sin gasolina. Pronto se va a parar, pronto se va a quedar. Una persona que solo activa, pero no le echa gasolina espiritual a su vida, pronto se va a gastar, pronto se va a parar y pronto va a dejar esa vida, porque nadie puede caminar, ningún carro puede caminar sin gasolina y ningún cristiano puede caminar sin la palabra de Dios. Oh hermano, esta palabra es dinamita, es poder de Dios. Úsala, créela, estúdiala y enséñala. No pierdas el tiempo, Jesús viene pronto. Lo que ves en la tele, lo que ves en las redes sociales, el tiempo que te tardas viendo Facebook, amado hermano. Si tú hoy entiendes que este libro tiene poder, tu vida va a cambiar. Tu vida va a dar un giro como nunca antes tú te lo has imaginado. Amados hermanos, seguimos en nuestro bosquejo avanzando. Y el punto 2, el primer punto es convertir al incrédulo. El punto 2, combatir el pecado. Combatir el pecado. Dice ahí en nuestro bosquejo, lo puedes leer conmigo. Toma tu libro o tus hojas si las tienes. El conocer y obedecer la palabra de Dios nos capacita para ver el pecado a la luz de la verdad y nos advierte acerca de las consecuencias de pecar. Otra vez, el conocer y obedecer la palabra de Dios. Conocer y obedecer. Tú la conoces, pero a veces no la obedeces. Nos capacita, nos entrena, nos permite ver el pecado de una forma diferente. Ver la vida de una forma diferente. Ver todo el disfrute carnal que tienen los seres humanos como algo diferente. Y nos advierte acerca de las consecuencias de pecado. Amado hermano, las personas que no tienen a Cristo están vacías y tienen que llenar su vida con vicios. Todos los vicios. Alcohol, drogas, cigarro. Todo lo que alimenta las emociones. La mundanalidad. Todo donde, amado hermano, existe esas cadenas. Las personas vacías los buscan. Porque claro, necesitan llenar ese corazón con algo. Cuando tú y yo conocemos y entendemos la palabra de Dios, nos hace ver. Por eso muchos alcohólicos, cuando vienen a Cristo, se dan cuenta cómo ellos estaban atados. Y muchas personas que estaban en los vicios, después en su nueva vida con Cristo, empiezan a servirle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se dan cuenta que han perdido años en vanidades. Han perdido años en cosas que no valían la pena. Las emociones van y vienen. Si tú eres una persona que no tiene a Cristo en el corazón, cada vez vas a estar buscando cosas para llenarte. Vas a estar buscando el aplauso de los demás. Vas a estar buscando cuántas veces te dan like en las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque eso alimenta el corazón vacío de una persona sin Cristo. Una persona con Cristo y una persona que estudia la palabra de Dios, amado hermano, aprende y tiene un conocimiento diferente. Entonces, el Salmo 119, 9 al 11, algunos saben este versículo. Salmo 119, 9 es una buena forma de aprenderlo. Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el adulto también.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón la he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, amado hermano, ¿con qué vamos a limpiar nuestro camino? ¿Con qué van a limpiar nuestros hijos su andar, su vida? Guardando. ¿Qué es guardar? No significa ocultar, significa poner en práctica esto. No solo es leerla, pero es vivirla con guardar, con practicar la palabra. Oh, amado hermano, sigamos en nuestro bosquejo ahí y sigamos apuntando, amado hermano, todo lo que nos llame la atención. El punto 3 dice producir crecimiento espiritual. El punto 3 de nuestro bosquejo, amado hermano, respecto al poder de la palabra de Dios, es que esto quiere producir crecimiento espiritual. ¿Sabes? Esto es madurez. Crecimiento espiritual, amado amigo, hermano que nos ves, es madurez espiritual, es cómo actuar, es cómo vivir, es cómo saber tomar decisiones sabias en el mundo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, si una persona adulta es una persona inmadura, usando una vida cualquiera como ejemplo, cuando reciba su cheque, él se lo va a gastar en ropa, en zapatos y en cualquier otra cosa, y se va a quedar sin nada, porque hay inmadurez en su vida. Esa persona no ha aprendido que tiene que ahorrar, que tiene que hacer un presupuesto, que tiene que pagar sus cuentas primero, y si después sí le sobra, puede gastar, y si le sobra, puede ahorrar, y si después sí le sobra, entonces tal vez puede gastar en lo que desea. Pero cuando hay inmadurez, una persona se gasta todo y el miércoles pide prestado para gasolina, pide prestado a algún amigo para la comida. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. Una persona inmadura espiritualmente actúa de la misma forma. Es una persona que no ha aprendido a tomar decisiones sabias. Es una persona que es egoísta porque no piensa solamente en los demás, piensa solamente en él o en ella. Él piensa, esto me va a satisfacer, yo lo hago porque quiero. Esto me gusta, yo lo hago porque quiero. Esto me gusta, esto me va a traer placer, yo tomo lo que quiera. Yo voy a donde quiero, yo hago lo que quiero, porque eso me da placer. Y no me importa los demás, no me importa Cristo, no me importa su sacrificio, no me importa su testimonio, no me importa que me vean, porque yo lo que quiero es autosatisfacerme. Y eso es una pequeña forma, no lo es todo, de explicar la inmadurez espiritual. La Biblia entonces, la palabra, produce crecimiento espiritual. Así como la ingestión de leche hace crecer físicamente a un ser humano, la palabra de Dios, cuando es entendida, dice tu libro ahí, cuando es entendida, produce crecimiento espiritual en la persona que la lee. Produce, hermano. Este libro va a producir crecimiento espiritual si tú la lees y la estudias. Es algo que es, como decía el punto anterior, está inherente, es parte de leerla, es parte de, no puede haber una persona que no lea este libro y no haya cambios en su vida. Pero aquel que no la lee siempre está en necesidad de cambiar. Entonces tú y yo debemos de leer y estudiar la palabra. Primero de Pedro 2:2, ¿podemos ir ya a la Biblia? Seguramente alguno de ustedes ya la tiene ahí y lo puede leer ahí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, directa, limpia, bien enseñada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es un niño, hermanos, cuando tiene hambre, los que tienen bebés? Un niño llora, un niño grita cuando tiene hambre. Y amado hermano, tú y yo debiéramos de esa forma igual. Desear como niños. El versículo nos está diciendo, llora, pide la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? No adulterada. Por eso estamos en esta clase de métodos de estudio bíblico y de reglas de interpretación, dando esta introducción. Amado hermano, hay mucha palabra adulterada. Hay mucha palabra de hombres. Hay mucha palabra de políticos. Hay mucha palabra de filósofos. Hay mucha palabra de ateos. Hay mucha palabra de pseudo, o sea, medio pastores. Hay mucha palabra de medio maestros. Pero, amado hermano, hay carestía de palabra de Dios no adulterada. Una de las mayores
amados hermanos, decía un autor, victoria del diablo en este siglo ha sido el poner duda en los hombres respecto a la palabra del Señor. Porque él sabe que si un hombre duda de este libro, no tiene más. Pedro dice, Pedro el que fue discípulo de Jesús, Pedro el que fue regañado por Jesús, el que desayunó con él después de que Jesús resucitó, está diciéndonos que para que tú cambies debes desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por ella vas a crecer para salvación. Oh, amado hermano, solo aquí podríamos quedar y comenzar a platicar respecto a esto. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Tómela usted, dice aquí el bosquejo, y nútrase espiritualmente. Y está ahí en Juan 6:63, y seguramente ya lo tienes. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente, Juan está hablando, ¿sí? Juan, otro de los discípulos de Jesús. El espíritu es lo que da vida. La carne, los placeres, todo lo que satisface al ser humano sin Cristo, no aprovecha para nada. Es pasajero. Es una felicidad que se acaba. Pero las palabras que yo os he hablado, refiriéndose a la Biblia, son espirituales y tienen vida. Amado hermano, no sigas con los placeres del mundo. No sigas perdiéndote, gastando tu dinero en drogas, en vicios, en alcohol. No sigas perdiendo tu dinero en cualquier cosa que satisfaga el cuerpo, la carne. Ahora, yo quiero decirte, no hay nada de malo en disfrutar lo que tú trabajas. Pero el verdadero disfrute del Hijo de Dios está, amado hermano, en conocer, en aprender y en estudiar la palabra del Señor. Si esto es primero, lo demás puede ser, y sabes, en muchos casos, ni va a haber un deseo después de satisfacer a la carne, porque tu espíritu está bien lleno. Pero muchos cristianos están tan vacíos espiritualmente que satisfacen mucho su carne y nada de la palabra de Dios. Oh, amado hermano, qué triste, pero por eso estamos aprendiendo tú y yo, para poder enseñar, para poder motivar, para poder dar ejemplo de lo que realmente va a llenar el corazón de las personas vacías. Los viernes, los sábados por la noche, los lugares están llenos de gente vacía, tratando de buscar felicidad por un ratito. Domingo muchos están ebrios y el lunes vuelven a su rutina monótona y triste. Oh, amado hermano, las palabras que yo te he hablado, dice Juan, son espirituales y son vida. El mundo necesita esta palabra y tú y yo debemos aprender a enseñarla. Y el punto 4, amado hermano, del poder de la palabra del Señor, es que, amados hermanos, busca revelar claramente nuestros verdaderos motivos. Amado hermano, la Biblia va a revelar. La Biblia es una espada que corta. La Biblia, amado hermano, es un bisturí que abre. Es poderosa para revelar nuestros más profundos pensamientos. Aquellos verdaderos motivos que nadie, ni aun nosotros mismos, podemos identificar. Hay duda en tu corazón, hay miedo, hay preguntas, hay ansiedad. La Biblia, amado hermano, muestra, y no solo te los muestra y te los revela, pero te muestra la ayuda, te muestra donde tú puedes descansar. Y eso, amado hermano, es en la persona de Jesucristo. Y seguramente tú ya tienes Hebreos 4:12. Dice la Biblia ahí, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva, ya lo hemos visto en infinidad de versículos, pero también funciona, es eficaz. Hermano, este libro funciona para el alcohólico, para el drogadicto, para el fumador, para el que se siente solo, para el que se siente vacío, para el que tiene problemas familiares, para el que tiene problemas de cualquier tipo. Esto funciona y corta más que toda espada de dos filos y penetra hasta el fondo, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, las uniones de los huesos son las coyunturas, y el tuétano es la carne en medio del hueso, y discierne.
y encuentra los pensamientos. Una persona que estudia la Biblia, amado hermano, desarrolla, quiero decirte con toda propiedad, la Biblia está diciendo aquí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través del estudio de la Biblia, amado hermano, el Espíritu Santo te da discernimiento espiritual. Tú aprendes muchas veces y Dios te guía a ver las intenciones de otros. Y también muestra tus propias intenciones primeramente. Oh, amado hermano, la Biblia revela claramente nuestros verdaderos motivos. Y quiero decirte, amado hermano, como último punto ahí de nuestra lección, amados hermanos, ahí respecto a la introducción, el punto 5, y lo vamos a tener ahorita en la pantalla, dice ahí, amado hermano, hacernos semejantes a la imagen de Cristo. Hacernos semejantes a la imagen de Cristo. Ese es el último punto de nuestro bosquejo de hoy. Hacernos semejantes a la imagen de Cristo. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que entre más tú lees la Biblia, tú conoces al Dios que inspiró la Biblia. Entre más tú conoces este libro, este manual de vida, tú vas a conocer a aquel Dios creador todopoderoso y vas a poder entender más sus propósitos. No estamos en una clase de teología propia, porque realmente nunca vamos a poder comprender a Dios totalmente. Él es un ser ajeno a nosotros, pero Él se ha revelado y Él se ha mostrado a nosotros para que nosotros podamos encontrar dirección en Él. Eso es lo más maravilloso de Dios, que Él quiere que tú y yo seamos semejantes a la imagen de Dios y a la imagen de Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios, dice ahí en nuestro bosquejo, ocurre algo semejante a mirarnos frente a un espejo. Cuando en la mañana tú y yo nos levantamos y estamos corriendo, vemos al espejo, muchas veces nos asustamos, ¿verdad? Cuando nos vemos por primera vez. Cuando mis amadas hermanas echan aquellas cremas de aguacate, ¿verdad? Y se ponen aquellos rulos, ¿verdad? Y se ven al espejo o los ve el esposo, muchas veces sale corriendo el hermano, ¿verdad? Y es a tono de chiste, pero sabes, realmente la Biblia, hermano, es un espejo que nos muestra quién realmente somos. Por eso muchos no leen la Biblia. Por eso a muchos no les gusta la predicación bíblica. Por eso a muchos no les gusta la leche espiritual no adulterada. Prefieren solamente las sobras de la mesa. Escúchame esto. Cuando el rey quiere que tú te sientes y que comas del banquete. Pero muchos mendigos prefieren las sobras de la mesa. Porque la Biblia les va a mostrar dónde está su pecado. Porque la Biblia les va a mostrar dónde están sus faltas. Porque la Biblia les va a mostrar dónde es que están fallando. Entonces muchos no la leen porque saben que aquí este libro les va a decir dónde están fallando. Pero amado hermano, lo bello de este libro es que no solamente nos va a poner el dedo en la llaga, nos va a dar la cura, nos va a dar la solución. Este libro no solamente quiere decirnos que tenemos problemas. Este libro quiere decirnos, hay solución a esos problemas. Por eso tú y yo debemos estudiarla cada día, leerla cada día, aprender a interpretarla correctamente. El propósito es hacernos semejantes a la imagen de Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios ocurre algo semejante a mirarnos al espejo, dice tu bosquejo, la cual nos muestra cómo somos realmente y nos señala los cambios que van ocurriendo en nosotros cuando la vamos obedeciendo. Vayamos a Santiago 1:25 y seguramente ya lo tienes. ¿Puedes leerlo todo ahí? Lo voy a leer aquí en voz alta. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándote a ti mismo. Si tú tienes años de ir a una iglesia, pero tu vida no cambia, tú te has estado engañando a ti mismo. Porque si alguno es solo escucha, pero no la cumple, no la hace, no la vive. Este es semejante a alguien, dice la Biblia, que se ve en un espejo, su rostro natural. Se ve, dice el 24, y se va y se olvida. Él no pone atención a sus problemas. Es como aquella persona
que le dicen, tú tienes cáncer, y él dice, no, pues yo me voy a curar, y entra en un periodo de negación. Pero el que mira, dice el versículo 25, atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. No solo siendo alguien que escucha y olvidándose, pero alguien que la pone en práctica. Ese será 3 veces bendito, significa la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa bendecido, bendecido, bendecido en lo que hace. Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Sí? Si no sabías, Santiago, James en inglés, era uno de los medios hermanos de Jesús, porque María tuvo muchos más hijos después de que Jesús naciera. María, aún después que Jesús nació, dejó de ser virgen. Y ya no es correcto llamarle la Virgen María. Y Santiago, entonces, hermano, por eso es medio hermano de Jesús, porque es hermano solo de mamá, pero no de papá. Y bueno, ese es entrar a otro tema. Pero, amado hermano, Dios quiere que tú te veas en el espejo de la palabra, pero que no solo vengas a la iglesia, sino que, amado hermano, la vivas. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de vivir en una fantasía. Deja de vivir engañado cuando tú sabes dentro de ti, cuando tú te acuestas, cuando tú te sientes solo, que necesitas un cambio en tu vida, que necesitas hacer algo con tu vida. Y eso, amado hermano, no lo va a hacer nada ni nadie más que el estudio y el entendimiento de la palabra. Muchos son engañados por falsos maestros, pero muchos son engañados por sí mismos. El más grande falso maestro para muchos son ellos mismos, porque ellos dicen, no, yo sé lo que dice, pero yo hago lo que quiera. Oh, sí, no, es que yo sé lo que dice la Biblia, pero yo quiero ahorita disfrutar mi vida. Un día cuando ya esté grande y mayor, entonces voy a obedecerlo. Pero muchas de estas personas no llegan a esa edad. Se les acaba el tiempo. Así que, amado hermano, es hora de que tú y yo pongamos en serio respecto a la palabra del Señor. Y la última parte de nuestro libro dice, conforme obedecemos la palabra de Dios de la lección de hoy, en forma constante nos volveremos más y más parecidos a Cristo en carácter, conducta, conversación. Y la última cita es 2 de Corintios, la penúltima, 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, cuando tú lees la Biblia, miras con el velo quitado, la palabra revelación, de la cual viene nuestra palabra para el último libro de la Biblia. Por ejemplo, la palabra el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis en español, pero el término correcto es revelación. En inglés se llama revelations. Y la palabra revelar es cuando el velo se abre del teatro y lo que era oculto ahora es revelado. El versículo 18 dice, nosotros mirando ahora a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de mejor en mejor, de más en más, para arriba, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Amado hermano, la Biblia es distinta a cualquier otro libro que jamás tú hayas leído. Es el único libro con poder para cambiar tu vida para siempre. Amado hermano, esta última cita dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Revístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que te creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento total, cada día. Hermano, ¿cuánto tiempo debo de estudiar? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo debo estarme preparando? Siempre. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Siempre Dios está levantando hombres de Dios que están enseñando la palabra. Un verdadero hijo de Dios siempre está aprendiendo la palabra. Si recapitulamos un poquito, entonces, nuestra lección de hoy. Los 4 puntos importantes respecto al poder de la palabra del Señor.
convertir al incrédulo, combatir el pecado, producir crecimiento espiritual, revelar claramente nuestros verdaderos motivos y hacernos semejantes a la imagen de Cristo. La tarea que tenemos para esta semana, aunque esos estudios no incluyen tarea, es que de este bosquejo, de este estudio que tuvimos hoy, yo quiero que tú busques y encuentres cuál de estos versículos es el que más tocó tu vida, tocó tu corazón o te llama la atención, y que tú puedas la próxima semana comentar por qué este versículo te llamó la atención. Amado hermano, yo oro porque desde ahora en adelante, mientras estudiamos, llevamos a cabo esta clase de reglas de interpretación, tú y yo, amado hermano, podamos descubrir las bellas verdades de la palabra de Dios. Mi nombre es Elvis García. Dios les bendiga.